Hola, hola, profe, ¿qué tal? Hola, compañeros. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Usted. Qué bueno. Muy bien también, muchas gracias. Hola profesor, ¿cómo está? ¿Quién me habla? Bernardita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y usted? Bien también, con un poco de frío. Así lo veo que está súper abrigado. Sí, sí, todavía no hemos comprado parafina. Oh. ¿De dónde Así usted es de que Santiago, dijo profesor? de Santiago, sí. A Santiago de Lao. Yo viví como 3 años Sí. allá en Santiago. ¿Tú dónde vives? Ahora estoy en Concepción. Estuve en Santiago 3 años. 3 años. ¿Te aburriste de Santiago, me imagino? No, ¿sabe qué me gustó? Yo ¿Sí? viví 13 años en Antofagasta. Sí, dije, no me voy a acostumbrar a Santiago, lo voy a odiar. No, ¿sabe que lo amé a pesar de que el metro es una locura? Sí, claro. Sí. Pero no, me gustó. Aparte que hay No, otros pero lugares así bonitos. bueno, Concepción iba a ser la capital de Chile, pues, pero bueno, Aquí es tan está como grande en como todos lados. Santiago. Echamos de Sí, menos metro. están de menos un metro, claro que sí. Pero bueno, allá el clima es bastante más, es frío igual, ¿no? Pero hay harta lluvia, pero acá Es el más frío es húmedo. como, sí, es más húmedo, acá como que el frío penetra los huesos, y yo como soy Sí, flaco, no, terrible. yo sufro con el frío, siempre van a ver en invierno con bufanda y con Beatle, en fin. Bueno, a ver cuántos vamos, somos 7 en esta sala. Eh, Voy a comenzar la clase porque con ustedes estoy súper atrasado. Y lo que me correspondía ver hoy día era fobia social. Sin embargo, vamos a dejar esa fobia social para estudio de ustedes porque en realidad son conceptos bastante simples. Lo que me interesa es que veamos los trastornos de personalidad hoy día. ¿Por qué? Porque, bueno, la prueba ya está subida al sistema, ¿cierto? Es una prueba que tiene 3 preguntas. Esta prueba están relacionadas con casos clínicos, hay 3 casos clínicos, y lo que necesito que ustedes comprendan que la primera pregunta tiene que ver con que ustedes puedan, a partir del caso, realizar en primer lugar un examen mental, que ustedes ya saben hacer el examen mental completo. Una vez que realizan este examen mental, deberían hacer una hipótesis diagnóstica en base a un criterio que tenga que ver con el DSM-5 o el CIE-10, ¿cierto? Y describiendo la sintomatología que a ustedes les parece pertinente para poder determinar el diagnóstico, ¿sí? Súper importante que lo revisen. En ese sentido, es importante que una vez que ustedes sientan de que no cuadra con los criterios diagnósticos para poder ser determinado con un diagnóstico tal, puedan poner, no es que presente trastorno tanto, sino que probablemente podría estar cursando con un trastorno de tal tipo. ¿Sí? El punto es que no hay que casarse rápidamente con el diagnóstico. Uno podría decir ahí en la prueba, es probable que el paciente esté presentando por un cuadro depresivo, por un cuadro ansioso, por un cuadro de fobia, qué sé yo. Entonces, esa es como la primera pregunta. La segunda pregunta, y aquí es súper importante saber eh, si ustedes conocen o saben realizar diagnóstico multiaxial. No, profe. No, profesor. Ya. Diagnóstico multiaxial es un diagnóstico que está determinado en 5 ejes, ¿sí? Yo ya les subí al portal el cómo realizar un diagnóstico multiaxial. Para mí, más que ustedes aprendan a hacerlo, es re sencillo. Ustedes ven el caso y dividen en 5 ejes. Eje uno tiene que ver con todos los trastornos mentales. Eje 2, trastornos de personalidad. Eje 3, problemas médicos. Eje 4, problemas psicosociales.
Y eje 5 es un número del 1 al 100, donde 1 es muy grave y 100 no es grave. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí tienen que ver en la plataforma, ¿cierto? Que yo les puse un documento donde aparece qué es lo que tienen que poner en cada uno de esos ejes. Eje 1, eje 2, eje 3, eje 4 y eje 5. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, que es la segunda pregunta, ¿por qué le estoy pidiendo que hagan un diagnóstico multiaxial? Porque en realidad lo que yo he visto y me he cerciorado, yo no trabajo en el ámbito público, pero ya he visto algunos alumnos que sí trabajan en el ámbito público en términos de salud mental, y todavía, y yo también lo sé por mi parte, la parte privada, los psiquiatras todavía están pidiendo que se haga un diagnóstico multiaxial por ejes. Entonces es importante que ustedes conozcan realizar ese diagnóstico, porque por lo general, cuando nosotros estamos en presencia de un caso o de un paciente, uno puede ver la sintomatología y uno dice, ah, este paciente probablemente tenga una depresión mayor. Ya, depresión mayor. ¿Y qué pasa con su personalidad? Entonces, uno podría decir, ah, esta persona cursa un cuadro de depresión mayor, pero además tiene un trastorno de personalidad evitativa o un trastorno de personalidad limítrofe. Y además aparece en el caso que tiene, no sé, una gastritis. Ah, y esta gastritis de tiempo, de data, sí, es de data. Ok, pongo en el eje 3 problema médico, gastritis ulcerosa. En el eje 4, supongamos que el paciente en el caso aparece que en su historia familiar no ha tenido mucho apoyo, no ha tenido mucho apego, no ha existido una dinámica de vinculación, ¿cierto? Y eso probablemente pudo haber generado un trastorno de personalidad evitativo. Bueno, el eje 4 dice problemas relativos al grupo primario de apoyo. Y en el eje 5, como es un número del 1 a 100, generalmente, para que ustedes sepan, cuando hay un cuadro complejo donde hay un trastorno determinado, uno siempre tiene que pensar en el valor 50 o 60. 50 es medianamente grave, 60 es grave. Entonces, esos son los valores del 1 al 100, entre el 50 y el 60, ahí está más o menos la nomenclatura para poder identificar qué tan grave o qué tan menos grave es el trastorno que ustedes están identificando. ¿Sí? Eso es súper importante que lo puedan poner en la prueba. Y en la número 3 es otro caso, ¿cierto? Aquí lo que estoy haciendo es pedir que hagan 3 preguntas de intervención que a su juicio les sirva para fortalecer su hipótesis diagnóstica. Es decir, leyeron el caso y sintieron que tienen una hipótesis del caso. Probablemente este sujeto tenga depresión, pero sabe que me falta más información. ¿Qué preguntaría usted al paciente para llegar a esa información? Esa es la pregunta que necesito que ustedes realicen. ¿Sí? Que sean 3. Y esa es la prueba. Y no hay más. Esta prueba puede ser en grupo y ustedes la pueden, como ustedes, nosotros estamos el día miércoles, ustedes tienen, ojo que la prueba dice hasta el día 6. Ustedes tienen hasta el día 7 para responder la prueba. Hasta las 23:59 horas. ¿Sí? No me importa la cantidad de gente que tengan por grupo, no me importa si la persona quiere trabajar de manera individual. Lo importante es que ustedes tengan la capacidad de cuestionar, conversar. ¿Quién me aplaudió? Ah, yo, profe, por decir gracias. Ya, ok. Lo que importa acá es cómo ustedes son capaces de poder integrar toda la información que han tenido conmigo y poder discutirla. ¿Sabes qué, Daniela o Bernardita o Cristian? Me doy cuenta de que lo que ustedes están diciendo me hace sentido, pero ¿qué pasa si pensamos en este caso en particular? Ya, pues analicémoslo, veamos los criterios. ¿Cuadra o no cuadra? Mira, no me cuadra mucho. Ya, y si no te cuadra mucho, ¿te gustaría hacer alguna pregunta para poder saber si te podría cuadrar? Eso es lo que me interesa que ustedes hagan como equipo. ¿Sí? Así que súper importante lo que le estoy planteando a los compañeros que no están en clase hoy día, por favor transmítaselo o entréguenle la grabación, ¿cierto?, de esta clase, porque es súper importante que lo hagan de esa manera para que les vaya bien, en realidad, porque yo quiero que les vaya bien, quiero que funcionen bien en este ramo.
y ahora quiero que, claro, las personas que tienen alguna duda, háganmela ver por correo, yo las voy a responder, ¿cierto? Si que lo quieren mandar de manera individual, no tengo ningún problema, pueden hacerlo y en realidad lo importante es que salgan de todo tipo de dudas que tengan con respecto a la prueba, ¿sí? No sé si hay alguna Profesor, duda con la prueba. Sí, dígame. y en base a lo que usted dice ahora, usted dice realizarle la pregunta en base a la evaluación, o sea, yo abro mi evaluación y si tengo duda en eso, en algo puntual, muy puntual, y le envío un correo o no se refiere a eso. Cuando usted quiere hacerme una pregunta a mí, sí, puede hacerme alguna pregunta y yo le voy a responder. Si está haciendo la prueba propiamente tal, le voy a responder. Obviamente no le voy a dar la respuesta, pero lo Claro. puedo guiar, ¿sí? Ah, ya, profesor. ¿Sí? Para que no tengan después cuando tengan la evaluación propiamente tal, cuando tengan la nota, no digan que no entendieron, sino que si no entienden, por favor, escríbanme para yo sacarles de la duda inmediatamente, ¿ya? Esto se entrega de manera individual, ¿cierto? No, de manera grupal. Ah, pero la suben todos o uno por integrante. Uno por integrante, Ya, uno, ya. ¿sí? Por ejemplo, Bernardita tiene un grupo de 5 personas. Bernardita es la encargada de mandar la prueba, ¿cierto? Pero tienen que aparecer los nombres de las 5 personas y el número de sección, por favor. ¿Ya? Ya, profesor, ningún problema. Ok. Profe, le iba a Bien, preguntar por la ¿sí? retroalimentación de la prueba anterior, Sí, yo si es las que tengo. eso, ¿se la pedimos por correo? Exactamente, pídamelo por correo porque como son tantos alumnos, yo prefiero que, y así, no sé si se los dije la sesión pasada, la semana pasada, claro, las retroalimentaciones las tengo desde que yo puse la nota. Entonces, si ustedes necesitan la retroalimentación, mándenme un correo y yo se los mando inmediatamente. Gracias, profe. Ok. Bien, dicho esto, tengo la siguiente pregunta que tengo que hacerles, pucha, que lamentable que no estén todos hoy día, pero fíjense lo siguiente. La unidad número 3 está conceptualizada para poder entregarle información a nivel gubernamental en términos psicopatológicos. Es decir, qué es lo que ocurre en los sistemas públicos cuando una persona es derivada a un CEFAM, cuando la persona es derivada a un COSAM, cuando una persona va derivada a un hospital de día, qué es lo que pasa con las internaciones de alta, de mayor data, etcétera, cómo funciona el sistema público en términos de políticas públicas que ha tenido, ¿cierto?, el MinSal para poder desarrollar una mejor salud mental en Chile. Bueno, esa era la unidad 3 que me parecía importante, pero me he dado cuenta en los cursos que yo he realizado, por ejemplo, ¿ustedes saben hacer un informe psicológico? No. No, profe. Que no hayan Nadie le ha enseñado de enseñado. manera estructurada, No. no. Teniendo así un formato, no. Como orientaciones, Ya, sí, pero no un No. formato específico. ya, fíjense lo que les voy a decir. A mí, en la unidad en 3, más allá de entender esto gubernamental, ¿cierto? Y las políticas que requieren, esto está en internet, está en la web, están en formatos súper específicos, están en PDF, están en una serie. Hay una serie de documentos que ustedes pueden leer y pueden interesarse y cerciorarse bien de lo que está ocurriendo en el MinSal respecto a la salud mental. Por tanto, no es algo que yo les vaya a enseñar como algo nuevo, sino que básicamente voy a replicar el informe y en realidad no me hace mucho sentido que aprendan esto. Lo que sí me hace sentido es enseñarles un instrumento de evaluación de personalidad que se llama el Milon 4. Milon 4 porque es la versión cuarta, es decir, es un instrumento que está en un Excel que usted le entrega al paciente, son 195 preguntas de verdadero y falso, ¿cierto? Que debiera el paciente responder alrededor de unos 30 o 40 minutos, ¿cierto? Y ese test, cuando el paciente lo responde, inmediatamente sale tabulado. Es decir, ustedes no tienen que tabular absolutamente nada, no tienen que descifrar ninguna numeración, sale inmediatamente tabulado, está creado así. ¿Es lo que nos mostró la clase anterior? Exactamente, sí, exactamente. Entonces, ese instrumento lo que voy a hacer es enseñarle cómo se hace, ¿cierto? Entregarle conocimiento de lo que es el trastorno de personalidad en sí y al mismo tiempo le voy a enseñar a realizar un informe psicológico en base a ese instrumento. Y entonces la nota de la tercera unidad va a significar que ustedes agarren ese instrumento, se lo apliquen a alguien de confianza, vean los resultados y elaboren un informe.
No sé si les parece que tengamos esa unidad con esa materia. Excelente, profe. De verdad que yo se lo agradezco de todo corazón, porque voy a hablar por mí, pero hay muchas inseguridades, profesor, todavía. Bueno, lo que yo le comentaba como la vez pasada, Sí, que claro. si usted me pregunta, no sé, al hacer clínica, ¿cómo empiezo? ¿Qué digo? ¿Qué preguntas hago? Y soy muy honesta en eso, me da a lo mejor hasta vergüenza decirlo, pero es así. Entonces siento que también necesitamos como esa preparación de cómo nos enfrentamos al momento de poder tratar con un paciente, cómo llegamos, qué preguntas hacer. Al menos a mí me ocurre eso. No sé si al resto, pero yo me siento muy insegura a pasos de comenzar una práctica, profesor, que por Mm. lo demás no nos ha ido tan bien en la búsqueda, porque la universidad está como harto atrasada en eso. Bueno, ahí tenemos que de alguna manera reforzar lo que tú me estás diciendo, es muy real, ¿no? No eres la única, y estás hablando por ti, entiendo, pero no eres la única que está con esta problemática. Y en ese sentido, tenemos que, claro, no sé si ustedes tienen psicoterapia, ya tuvieron el ramo de psicoterapia. No hemos tenido ninguna asignatura de psicoterapia, de ningún tipo de terapia, profesor. No está ni en la malla. No. Tuvimos Mm. psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico no sirve de mucho. Sí. Mira, yo A voy a hablar pesar con de la que el universidad. profesor muy amorosamente nos enseñó algunas cosas, pero si no hubiese sido por él, no tenemos Claro, ninguna otra base, profe. ya. Daniela, ¿me querías decir algo? Sí, igual, mire, por ejemplo, los que vamos a hacer psicología ahora en la práctica en la clínica, yo no sé si es relevante, pero aprovecho de preguntarle porque normalmente el psicólogo como que hace una, no recuerdo el nombre, pero donde pone como es como, Genograma. él es exactamente, no sabemos ni siquiera hacer un genograma. Mm. Y eso nos van a evaluar los psicólogos que, por ejemplo, yo voy a ir a un consultorio, el psicólogo ya lleva 20 o 30 años trabajando y él está acostumbrado a trabajar de esa modalidad y yo no voy a saber hacer eso. Mm. Hay un programa que se llama GenoPro, ¿sí? Descárguenlo y empiecen a incursionar con eso. Es muy metodológico. Claramente bueno, para poder aprender a hacer genograma, está claro que el cuadrado es hombre y la redondela el círculo es mujer. Y entonces uno junta el cuadrado con el círculo y ahí tenemos la relación de pareja. Después bajamos, ponemos a los hijos. Arriba de ello ponemos a los padres y así sucesivamente. Es una cosa re sencilla, es cosa de empezar a estar práctica y empezar, digamos, a estirar la mano para poder apoyarse. Vean ejemplos de genograma en el sistema, está lleno, lleno. Y el GenoPro es una herramienta tremendamente útil porque ahí aparecen la manera, las líneas que uno tiene que utilizar para poder ver qué tipo de vínculo existe entre uno y otro, ¿cierto? Y bueno, yo siempre trabajo con genograma. Ahí Carla puso el link, ¿sí? Del GenoPro. Muy importante que consideren que sí es una herramienta muy útil como para saber de qué se trata. Tú vas rápidamente preguntando con quién vive, quiénes son los significativos, con quién te llevas mejor, con quién te llevas peor, cómo se comportan tus hijos, si tus papás están vivos, si ellos están juntos, qué sé yo. Entonces ayuda mucho a tener un cuadro. Pero eso como para términos de psicodiagnóstico. Pero lo que me interesa a mí un poco es que, por lo menos con el instrumento que nosotros vamos a tener de evaluación, va a permitir que ustedes puedan tener una condición, sobre todo cuando estemos hablando, por eso les pedí que hicieran un diagnóstico multiaxial, porque si bien es cierto, uno debiera tener un diagnóstico de alguien, pero ¿qué pasa cuando tengo otros diagnósticos a la base? ¿Sí? ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo relaciono? Bueno, este instrumento que se llama Milon 4 va a ayudar a que ustedes puedan aprender a relacionar un diagnóstico con otro. Le doy un ejemplo. Pensemos en una persona que tiene un estado depresivo mayor, ¿sí? O grave.
pero al mismo momento nos estamos dando cuenta que esta es una persona que tiende a evitar ciertas situaciones sociales, tiende a no relacionarse con el mundo, y eso le está generando un problema, y ese problema está muy ligado a que ha generado un asma bronquial muy fuerte por un nivel de estrés, y al mismo tiempo esa persona también no ha tenido una gran vinculación con su familia. Entonces, ¿quién dice? Alejandra, yo me ofrezco para enseñarlo. Me pueden escribir por interno y lo hablamos. Ah, perfecto, súper. Ahí ya tenemos a alguien que sabe de genograma. Y fíjense en todo esto, ¿cómo logro integrar todo esto? Entonces, cuando nosotros hagamos el informe, vamos a aplicar un informe de un paciente que yo tengo que tiene múltiples trastornos, pero vamos a tratar de encauzarlo de la siguiente manera. Dentro de la historia personal, uno dice como que de atrás para adelante, ¿sí? ¿Cómo estuvo su relación de apoyo? Disfuncional, difusa, inseguro, un apego inseguro, y eso provocó finalmente una problemática en su seguridad emocional, en su inseguridad cognitiva, en su inseguridad en términos de relaciones interpersonales, que probablemente provocó un estado depresivo a propósito de una manera de él tener que generar distanciamiento afectivo con las personas porque se siente verdaderamente incapaz de poder relacionarse con las personas, que finalmente trajo un estado depresivo. Lo dije en palabras muy sencillas, pero eso te implica entender que con eso que acabo de decir, vamos a lograr finalmente a llegar a un orden psicoterapéutico. Perfecto, tú estás con un cuadro depresivo. Ese cuadro depresivo probablemente proviene de una manera de ser de ti. Tú tienes una manera de siempre evitar los conflictos, de no atreverte, de no tener la capacidad de poder arriesgarte a hacer algo, porque sientes de que todo se te puede escapar de las manos y no vas a tener el control. Bien, eso te trajo irritabilidad, te trajo aburrimiento, te trajo desánimo, desaliento, te sientes culpable todo el tiempo, estás como sin ganas de hacer nada. Esa misma cosa de no hacer nada te está generando un grado de inestabilidad emocional, es decir, como que tiendes a reaccionar impulsivamente de repente cuando estás muy enojado o cuando estás muy frustrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a disminuir la sintomatología. ¿Cómo lo hacemos? Hagamos un plan de estructuración rápida en una semana y empieza a alimentarte cada 3 horas, empieza a realizar ejercicio, empieza a dormir mejor, trata de dormir a una hora prudente, o sea, ojalá 10:30, 11 de la noche ya debería estar dormido para levantarte a las 7 de la mañana. Trata de hacer meditación corporal en términos de que tu cuerpo tiene que estar descansado para poder dormir, ¿cierto? Y empieza a realizar esto durante una semana. Rápidamente la persona empieza a disminuir los síntomas de irritabilidad, de aburrimiento, y una vez que los síntomas desaparecen, empezamos a trabajar la estabilidad emocional. Y de ese punto de vista podemos utilizar ciertas herramientas como la terapia cognitivo-conductual o la terapia racional emotiva o la reestructuración cognitiva, donde me estoy dando cuenta de que tu manera de interpretar el mundo está teñido de pensamientos irracionales. Nada me va a resultar. Transformemos eso que nada me va a resultar con algo que probablemente sí me podría resultar. ¿Qué crees tú que te puede resultar? Ya, me puede resultar el que yo me levante más temprano. Veamos, probemos, pues. Probemos cómo lo haces. Ya, ¿cómo te resultó? Sí, me resultó bien. Y ahora hagamos otro ejercicio. ¿Qué necesitas hacer? Levantar la mano para pedir una opinión. Estás en el trabajo y tú no te atreves porque piensas que lo que vas a decir está mal. ¿Qué quieres decir? No, yo quiero decir que realmente el jefe, no estoy de acuerdo con el jefe porque nos está dando mucho trabajo y como que la balanza se está yendo de un lado para otro. Perfecto, ¿cómo lo puedes decir? Ensayémoslo. Pucha, jefe, ¿sabe qué? Usted está mal. Ya, ¿tú crees que eso decir está mal? Puede ser bien recepcionado o no, va a ser súper mal recepcionado. ¿Cómo lo podría decir? Ya, esto probablemente no me parece, o no estoy de acuerdo. Ya, no estoy de acuerdo, súper bien. Estás trabajando asertividad. ¿Qué significa asertividad? Defender tus derechos de una forma adecuada sin atropellar el derecho del otro. Y eso lo hago hablando de mí, de lo que me pasa a mí, no de lo que le pasa a los demás. Me siento incómodo, me molesta, lo encuentro injusto, siento de que no estoy rindiendo como corresponde, entonces hay muchas formas de decir las cosas para que no caigan mal. Una vez que tú lograste buscar un discurso, lo
ensayas con el terapeuta y después lo ensayas con tu mamá, lo ensayas con tu pareja, lo ensayas con tu hijo y finalmente logramos llegar al jefe y levantan la mano, aunque te dé urticaria, aunque te pongas rojo, te va a salir. Pruébalo, inténtalo. No, no me resultó. Ya, no importa, vamos a la segunda vez. ¿Me resultó? Sí, me resultó. ¿Cómo te sentiste? Horrible, no importa. Lo más probable es que tú, generalmente, si tú la primera vez lo lograste, lo más probable es que tú lo vuelvas a hacer por segunda vez. Entonces empezamos a disminuir la ansiedad y empezamos a dar un grado de empoderamiento en la persona. Esa persona, poco a poco, empieza a sentir más confianza consigo mismo. Entonces, ¿qué le digo? Posteriormente, veamos tu autoestima. ¿Qué tan satisfecho estás contigo hoy día? De 1 a 5. Chuta, creo que un 2. Y a la semana siguiente, ¿cuánto estás satisfecho contigo? Bueno, logré levantar la mano, creo que un 4. Ah, perfecto, un 4. ¿Qué necesitas para estar más satisfecho contigo? Chuta, necesito verme físicamente atractivo, necesito sentirme más seguro, necesito... Perfecto, ya lograste seguridad. Atractivo, quieres cambiar tu vestimenta, ya sientes que necesitas cambiar tu look, tienes que... Hazlo, pruébalo. ¿Profe? Y vamos trabajando. ¿Se fijan? Sí, dígame. Y eso no se puede como a lo mejor, eh, ¿cómo se llama? Confundir con la validación. Ah, ¿en qué sentido? Contextualízame un poquito más, por favor. No sé, porque lo que está diciendo usted de la persona insegura, ¿cierto? De la persona que se quiere ver más bonita, que trabaja en eso. ¿Cómo lo hacemos para que no se mezcle con la otra, con la validación del resto? Porque entiendo que eso tampoco es bueno. Claro, cuando hay una excesiva necesidad de validación del resto, indudablemente que, claro, muy buena pregunta, porque en realidad uno podría rayar un poco en los límites, ¿no? O sea, yo me voy a ver bien porque necesito que me validen, pero lo primero que uno tiene que considerar es cómo se está validando a sí mismo. Y después, si ya te valida a ti mismo, ya no importa si quien necesita la validación del otro, porque en realidad lo que importa, porque a quien no le gusta que te diga, oye, que te ves bien, oye, que fantástico, va a aumentar la probabilidad de que yo siga vistiéndome bien. Es decir, la validación del resto sí es buena hasta cierto punto. ¿Cuándo no es buena? Cuando yo no puedo hacer nada si es que el otro no me dice algo. Pero si yo me estoy dando cuenta que esa persona se está sintiendo bien consigo misma, probablemente la validación del resto va a ser significativa, pero no va a ser tan intensa, es decir, no voy a dejar de hacer algo porque alguien no me lo diga. Porque en el fondo, las validaciones positivas son súper interesantes para el desarrollo personal, pero tengamos cuidado cuando esa validación me genera una ansiedad, porque si no la tengo, el punto es si no la tengo, ¿cómo me siento? Ahí estamos en un problema. ¿Cómo me siento yo si no tengo esa validación? Pero como no tengo la validación del otro y no pasó nada y nadie me dijo nada porque hice bien un trabajo, porque levanté mi mano y no se logró un objetivo, por lo menos yo me siento seguro de que sí lo pude hacer. Entonces, empezamos a trabajar el trastorno de personalidad evitativo. Empezamos a trabajar el trastorno de depresivo. Empezamos a darnos cuenta de que la variación que no te dieron tus padres, te la puedes dar tú mismo y ojalá que empieces a tener relaciones interpersonales que sean significativas. Esto de demostrar tu afecto, de demostrar que tienes la posibilidad de sentir, de dar cariño al otro y la retribución que eso genera, finalmente estamos entendiendo que la persona estaría mejorando su calidad de vida. Eso es un ejemplo muy, muy coloquial. Es obviamente que requiere tener un grado de estructuración, pero básicamente es lo que necesitamos ir a hacer en este instrumento que quiero mostrarles. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar de los trastornos de personalidad propiamente tal. Profesor, consulta, ¿en qué parte del campus dejó la evaluación? Porque no la veo. Lo otro, el tema de Unidad los 2. 5 ejes. También está la unidad 2. Unidad 2. ¿Sí? Es que está el texto de psicopatología de Caponi y trastornos de Otto Kemper. No, tiene Texto. que irse a la unidad 2. La carpeta. Hay una, espérenme, dame un segundo. Vamos a dejar de compartir. Estoy ahí en la unidad 2, profesor. No lo veo. Vamos a revisar. Estamos en la sección 60. Me voy a psicopatología. En psicopatología aparece unidad 1, pincho unidad 2.
En unidad 2 me voy a descargar aquí material de la unidad 2. Descargar la carpeta, profe. Ahí está. Dice, Arriba. estilo de personalidad, evaluación 2, evaluación multiaxial, unidad 2, psicopatología, y unidad 2, trastornos mentales. Sí, profe, igual lo pillé. ¿Está? Sí, profe, está en la carpeta que se descarga todo junto. Sí, exacto. ¿Sí? Sí, sí. Ya, perfecto. Sí, ya. Ahí está la evaluación 2. Ahí Carla la subió. ¿Alguna duda con el diagnóstico multiaxial? Acuérdense que son 5 ejes: eje 1, trastornos mentales; eje 2, trastornos de personalidad; eje 3, problemas médicos; eje 4, problemas socioculturales o socioafectivos; eje 5, un valor de 1 a 100, dependiendo de la gravedad del trastorno. Profesor, Cristian, ¿hay algún lugar donde podamos conocer esos parámetros del 1 al 100? ¿sí? Como para Ustedes se nosotros. van, Ya. espérenme, denme un segundo. ¿Cómo se llama esto? Evaluación. Escala se llama Escala de Evaluación de la Actividad Global, EEAG, ¿sí? Gracias, Denme un profesor. denme un segundo para simplificarle más la vida. Tu, 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 tu. Ahí está. Ahí está la evaluación de 1 a 100. Ya, ahora sí, vamos a compartir pantalla porque necesitamos. Necesitamos agilizar un poquito esto. Ok. Bien, entonces, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a ver los trastornos de personalidad paranoide, el esquizoide, el esquizotípico, el antisocial, el límite, el histriónico narcisista, el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo, ¿sí? Para tener una idea gráfica, aquí ustedes pueden entender un poco cuál es la característica que tiene cada uno, ¿cierto? El paranoide es una persona que tiende a ser muy desconfiada, es una persona muy suspicaz, siempre está pensando de que la persona va a hacer algo en contra de él y anda muy pendiente, y es alguien que siempre va a estar buscando información o va a buscar antecedentes para que le cuadre su hipótesis, y por lo general siempre tiende a encontrar algo que se asemeja, y entonces aumenta la probabilidad de esa suspicacia, y esa persona finalmente anda completamente preocupada respecto de que alguien le pueda hacer un daño. El esquizoide tiene un patrón de distanciamiento en las relaciones sociales, pero ese distanciamiento está relacionado porque no es capaz de poder tener una expresión emocional adecuada, como que no logra identificarse sanamente o naturalmente emocionalmente con alguien, porque ha aprendido a tener una represión emocional, no es capaz de poder expresar sus emociones, y por eso que tiene un distanciamiento con lo social. La persona esquizotípica va a tener una dificultad de relacionarse interpersonalmente con las personas porque tiende a distorsionar cognitiva o perceptivamente, ¿cierto?, su comportamiento. Una persona que tiende a imaginar cosas
cuando en realidad no están presentes. Entonces generalmente es una persona un poco bizarra al relacionarse con las demás, entonces se da cuenta de que los demás generan un rechazo. Una persona antisocial es alguien que tiene un patrón de desprecio, ¿cierto? Y tiende a violar todos los derechos y todas las normas políticas, sociales, ¿cierto? Que hace de que ese sujeto logre generar un grado de rabia y de impulsividad frente a las demás personas. El límite es una persona con un grado de inestabilidad emocional enorme, así como que no sabe, no sé, es como que es incapaz de poder contener una emoción cuando es mucha rabia, entonces tiene dificultades en lo que es la emoción en términos de duración y en términos de intensidad, entonces como que todo se dispara. El histriónico es una persona que tiene un patrón muy emotivo de siempre tener que estar buscando la atención de los demás. El narcisista es alguien que finalmente utiliza al resto para tu beneficio y tiende a pisotear y tiene muy poca empatía con las demás personas, ¿cierto? El evitativo es una persona que tiende a inhibir situaciones sociales porque logra generar una hipersensibilidad frente a que alguien va a hacer algo negativo contra él, entonces prefiero no meterme con esta persona porque me va a sacar de mi statu quo, de mi grado de tranquilidad, ¿sí? La persona dependiente es alguien que siempre que tiene que tener al lado a alguien para poder ayudarlo en cualquier cosa, siempre necesita ser cuidado, nunca es una persona que no va a lograr tomar una decisión por sí solo, siempre va a estar tratando de tomar decisiones, que los demás tomen decisiones por él. El obsesivo compulsivo es una persona que tiene, ojo, que aquí tenemos que tener mucho ojo y cuidado cuando se trata de un trastorno obsesivo compulsivo TOC, de la ansiedad, versus un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. La diferencia está en que el TOC de ansiedad es una persona que tiende a tener una idea porque piensa que algo no va a resultar o no va a quedar no va a quedar bien porque si no, no queda tranquilo. Es decir, por ejemplo, una persona cuando tiene que cerrar las puertas 4 o 5 veces es porque tiene temor de que algo terrible le puede ocurrir. Si no lo hace, no logra sentirse tranquilo en la vida. En cambio, el de personalidad obsesivo-compulsivo es una persona que tiende a tener la necesidad de orden constante, de un perfeccionamiento constante y de un control a su haber, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, hay que considerarlo. Y bueno, otros trastornos de personalidad que están relacionados con afecciones médicas o trastornos que no son especificados o que son especificados pero que no logran tener un criterio para poder ser diagnosticados como tal, también están presentes, ¿sí? Ahora, fijémonos en realidad cuándo tenemos que estar en presencia de un trastorno de personalidad. Cualquiera sea el tipo, tienen que considerar este cuadro y apréndanselo de memoria. Una persona va a tener una forma de comportamiento, un patrón determinado, específico, ¿cierto? Que le va a permitir tener la idea constante de que algo se le va a descompensar. En términos cognitivos, en términos afectivos, en términos del funcionamiento interpersonal y en términos del control de impulsos. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene una experiencia determinada, ya sea interna o externa, ¿cierto? Va a tener ciertas dificultades en la cognición, va a generar una mala interpretación de lo que la otra persona me está diciendo, como que tiendo a divergizar todo lo que me están diciendo y lo puedo cuestionar o lo considero como algo amenazante. Entonces, cognitivamente ya estoy pensando que es algo que me va a perjudicar o algo que me están diciendo que no corresponde y que me puede generar un malestar. Ese malestar va a ser emocional y ahí voy a tener una afectividad o una emoción o un sentimiento inadecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a crear una intensidad determinada, es decir, una respuesta emocional poco estable, ¿cierto? Es decir, una rabia se va a exacerbar con mucha mayor intensidad y duración, una pena con mucha intensidad y duración, entonces voy a tener dificultades en lo que es la inestabilidad o la habilidad afectiva. Al mismo tiempo, eso me va a traer conflictos con el funcionamiento interpersonal. Cuando yo me relaciono con alguien, no voy a lograr ser empático, no voy a lograr entender lo que el otro le está pasando o voy a sentir que el otro me está generando un conflicto y eso me trae finalmente dificultades en el control de impulsos, ¿sí? Entonces, acuérdense, el patrón A
es un patrón persistente, ¿cierto? Que está relacionado con dos o más de los criterios cognitivos, afectivos, funcionamiento interpersonal o descontrol de impulso. Pero al mismo tiempo, esa persona va a tener este patrón que va a ser inflexible, va a ser rígido, ¿cierto? Que se va a relacionar no solamente en el ámbito personal, sino que en el ámbito social también. Y al mismo tiempo, ese patrón persistente de malestar me va a crear un problema clínicamente significativo, un deterioro en las actividades sociales, laborales, interpersonales, relación de pareja, en la vida sexual, en la vida familiar, en la vida intelectual, en todas las áreas donde yo me relacione, voy a tener un malestar clínicamente significativo. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes ya tienen este cuadro, pueden perfectamente darse cuenta cuando una persona está teniendo un comportamiento o un trastorno de personalidad particular. ¿Sí? Esto no lo olviden nunca, chiquillos, porque es la base como para poder saber cuándo estamos en base a un trastorno o cuándo estamos en base a un rasgo de personalidad que me está generando una perturbación emocional, cognitiva, funcionamiento interpersonal o descontrol de impulso. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta acá con esto. Sí, yo, profesor, Bernardita, dígame. ya. Por ejemplo, una persona puede tener dos de estos trastornos de personalidad que estén mezclados, digamos, que vayan como de la mano. Trastornos de personalidad que vayan de la mano es difícil, que Por sean dos ejemplo, ya, por ejemplo, yo no lo tengo aquí, espérame. El de paranoide. ¿ya? Con, Em, por ejemplo, cierto que dice que siempre está preocupado de que le hagan daño. Puede ser con esquizoide, porque siempre tiene como esa represión emocional que le cueste como sociabilizar, ya, ahí podrían ¿o no? convivir dos, sí, pueden convivir dos trastornos, pero es importante, antes de poder decir que puedan convivir, veamos cuáles son los criterios de cada uno, ¿sí? Ya. ¿Sí? Por lo menos aquí estamos hablando del trastorno de personalidad como tal. Que va a tener dificultades en la cognición, en la afectividad, en el funcionamiento interpersonal y en el descontrol de impulso. Además, va a ser un patrón que se va a generar en términos personales y sociales y además va a generar un deterioro en las áreas donde yo me desenvuelvo. Entonces, el DSM-5 agrupó los trastornos de personalidad en tres grupos o tres clústeres: el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A está el paranoide, está el esquizoide y está el esquizotípico. Entonces, veamos un poco la diferencia o la manera en que uno ocurre. Una persona con trastorno de personalidad paranoide va a ser alguien que va a tener una desconfianza tan grande, ¿cierto? Y un nivel de suspicacia tan grande que siempre va a estar pensando que a alguien en particular le va a querer hacer daño. ¿Y eso que va a traer consigo mismo? Voy a empezar a tener sospechas, ¿cierto? Que no tiene base suficiente para poder determinar que efectivamente tengo sospecha de esa persona, como que creo, viste que la cognición se empieza a alterar, como que tengo un pensamiento irracional que creo que esa persona me va a causar daño. Esa sensación de sospecha me va a generar una preocupación, que van a ser dudas totalmente injustificadas, de la lealtad que tengo con una persona, con un amigo en particular o con algún colega. Por eso me va a crear poca disposición para poder confiar finalmente en las demás personas. Nunca voy a tener la capacidad de ser confiable o las personas van a ser confiables para mí porque siempre voy a estar pensando de que alguien en particular o en general me van a hacer algo que a mí me va a afectar. Y al mismo tiempo se me va a tener una lectura donde yo voy a tener un significado, esta persona me va a amenazar, pero no lo digo, solamente lo pienso. ¿Sí? Y estoy constantemente con esa lectura diciendo, este gallo, sí, verdaderamente me quiere hacer daño, verdaderamente me quiere hacer algo que yo necesito arrancar, necesito escapar. Eso me va a traer finalmente un rencor. Básicamente cuando alguien me ha dicho algún insulto, cuando alguien me ha dado un desaire, oye compadre, parece que vais lento, me dijo que voy lento, ¿qué me quiso decir? Chuta, no, este gallo no, lo voy a tener en la mira. Va a tener una percepción de que siempre lo van a estar atacando, ¿sí? Y va a tener la sospecha también incluso injustificada de que voy a sentir de que mi pareja me está haciendo infiel, ¿sí? Entonces, todo eso, fíjense que este cuadro hace que esa persona ande constantemente preocupada. Y si nos vamos, por ejemplo, al trastorno esquizoide, fijémonos si puede cumplir un trastorno esquizoide con un paranoide al mismo tiempo.
¿Qué es lo que hace el esquizoide? Una persona que tiende a tener desapego con las relaciones sociales, pero ese desapego está relacionado porque no tiene la capacidad emocional para poder contactarse interpersonalmente. Solo por eso. Entonces yo no, rechazo a la gente, pero no estoy con la idea paranoide de que esa persona me va a hacer algo, sino que solamente estoy queriendo tomar una dinámica de que quiero vivir más bien en solitario. Y al mismo Profesor, tiempo, sí, dígame, pero por ejemplo, en el caso de una persona que haya vivido algo traumático, ya. ya, por ejemplo, una persona que haya sido, no sé, asaltada con un arma, ¿cierto? ¿Puede generarla? ¿Hay gente Cuando, que sí, cree como este desapego en base a lo social? es que fíjate lo siguiente, piensa bien, una persona que ha sido atacada con un arma, ¿sí? Sí, O que tuvo un accidente tan grande que siente, por ejemplo, que le robaron, que le hicieron un portonazo, ¿no? Esa persona va a tener probablemente una estructura o un rasgo paranoide frente a cualquier auto que ande rodeando por mi alrededor, sí, ¿cierto? sí. No alcanza a ser un trastorno de personalidad porque esto está relacionado con que yo tengo sospecha injustificada. Esta es una sospecha justificada. ¿Te fijas? Y ahora lo entendí. No es que esté basada en un trauma, a eso me refería. O En sea, base a un sí, de episodio hecho, traumático. los trastornos de personalidad, todos los trastornos de personalidad están ligados a un evento traumático, pero básicamente desde del grupo primario de apoyo. Por eso es súper importante que a la edad determinada, generalmente a la edad desde los 4 a los 6 años, el niño o la niña lo que hace es aprender a cantar, aprende a dibujar, aprende a pintar, aprende a hacer dibujos, aprende a crear maquetas, qué sé yo, cualquier cosa que tiene que ver con lo manual, ¿cierto? Y necesariamente ese niño o niña tiene que contarle a su papá o a su mamá lo que hizo como logro. Papá, mira lo que acabo de hacer. Mira la canción que acabo de hacer. Y si el papá no lo toma en cuenta, si tenemos un padre muy autoritario que no toma en cuenta lo afectivo y una madre muy despreocupada, ese niño o niña va a tener una serie de problemáticas en su etapa del desarrollo que cuando se empieza a enfrentar en la etapa adulta, ¿cierto? Empiezo a darme cuenta de que la gente no me quiere porque interpreto de que la gente no me quiere, porque al mismo tiempo esto de que no me quiere, ¿para qué yo voy a querer a las personas si no me quieren a mí? Entonces empiezo a tener maneras de ser, comportamientos constantes en el tiempo de ser, que yo tiendo a ser. Pero en base a un trauma que yo viví en la etapa adulta, no se puede categorizar como un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad viene diseñado desde la infancia, que empiezas a tener formas de ser tuya. En la adolescencia se empieza a cristalizar poco a poco tu personalidad, porque ahí incluso tú empiezas a decir cómo quiero ser o cómo tengo que ser frente a los demás. Por ejemplo, un niño de 13 años está tratando, que está yendo al colegio, está tratando de juntarse con amistades y está tratando de ser de una manera particular cuando algo le molesta. Por ejemplo, yo mi hija que tiene 13 años está teniendo dificultades con una compañera que ha tenido serias dificultades de inestabilidad emocional y de repente como que la ve muy amiga y de repente como que la rechaza constantemente. Entonces mi hija, chuta, ¿qué tengo que decirle a esta niña, papá? ¿Verdad? Me está cayendo mal. ¿Y qué haces tú? Pucha, yo lo que hago es no pescarla, pues, pero es que está, pero como que se sienta al lado mío, como que siempre me está hablando y como que me interrumpe, y mi hija que tiene déficit de atención, peor. Entonces, ella está tratando de buscar una forma para poder solucionar un problema. Cuando esa forma tiene un buen resultado, ella decide ser de una manera particular cada vez que tenga un conflicto determinado. Una vez que mi hija llegue a los 18 años, va a saber diferenciar cómo tengo que responder frente a un tema complejo o cómo tiendo a ser yo de verdad como persona, si soy amigable o no soy amigable, si soy extrovertida o introvertida. Entonces, lo mismo pasa con los trastornos de personalidad. En este sentido, pensemos que mi hija yo no la tome en cuenta y le diga, ¿sabe qué, hija? Manéjeselo usted. Papá, pero es que me está molestando mucho, no sé, velo tú, así, preocúpate tú, esos problemas de usted, no tengo, a mí no me dé esos problemas, estoy trabajando. Ese niño no va a tener la capacidad de poder buscar un elemento que le sirva, sino que va a tratar de buscar algo que ella cree que le puede servir.
Y como no tiene experiencia, va a usar algo y ese algo va a tomar, sabes que yo tomo distancia, no te escucho, no te oigo. Y a la profesora tampoco. Y así sucesivamente va aumentando la probabilidad y empiezo a tener nuevamente distorsiones cognitivas, distorsiones en lo que tiene que ver con lo emocional, porque no sé responder adecuadamente de una forma emocional particular, no tengo la posibilidad de poder contenerme una emoción determinada y al fin y al cabo lo que me ocurre es que empiezo a tener dificultades en el control de impulso. Cuando tenemos el relato historial del paciente que ha tenido dificultades en su etapa del desarrollo, nosotros probablemente podemos pensar que esa persona podría tener una personalidad determinada, pero no por un trauma posterior, sino que puede ser un trauma en su infancia que está gatillando, porque nosotros estamos aprendiendo a ser de una manera determinada. Acuérdense que para poder entender la personalidad de un sujeto necesitamos entender dos conceptos, el carácter y el temperamento. El carácter es lo que aprendemos, qué tan dominante o sumiso puedo ser, qué tan competitivo o poco competitivo, qué tan flexible o rígido puedo ser, qué tan extrovertido o introvertido quiero ser. Voy aprendiendo de una u otra manera a tener ese carácter, que son el conjunto de rasgos de personalidad que me permiten identificar un tipo de carácter. Y el temperamento es algo que yo traigo dentro. El temperamento tiene que ver con lo que cuando yo aprendo, o sea, no, cuando yo nazco, ¿cierto? Ya tengo un temperamento determinado porque es heredado, ¿sí? Ese temperamento empieza a aflorar desde que yo nazco. Imagínate un bebé que está constantemente tocándote el dedo, después toca otra cosa, después toca aquí, toca allá, después empieza a crecer, rompe un juguete para saber lo que hay dentro, empieza a gatear rápidamente, le gusta subirse arriba de los árboles, le gusta ser temerario, le gusta hacer actividades que lo sorprendan, le gustan los detalles, le gusta vivir de estímulos novedosos, es una persona que tiene un temperamento explorador. Pensemos en otro tipo de temperamento, un temperamento que en realidad esa guagua que está pegada, que cuando la toma en brazos se queda calladita, cuando la deja en la cuna vuelve a llorar, es una persona que necesita siempre estar acobijada, le gusta dormir con el papá al lado, no quiero que se me salga, como que agarra el tuto y lo agarra y no lo suelta, ¿cierto? Una persona que cree vínculos en términos de que necesito siempre tener a alguien al lado para yo estar tranquilo. Ese temperamento se llama un temperamento dependiente. Y así sucesivamente hay otros más. Entonces, ¿qué es lo que hace el carácter? El carácter te levanta el temperamento, te lo exacerba o te lo opaca. El temperamento es tu esencia. Tú decides, tú naces siendo o explorador, o dependiente, o evitativo, o persistente, ¿sí? Entonces, el explorador, cuando nace y quiere hacer cosas y tú ves a la gente que le gusta hacer actividades, que le gusta viajar, que le gusta recorrer el mundo o el país, que le gusta tener nuevos amigos, que le gusta tener nuevas experiencias, es una persona que ha tenido muchos riesgos. Y esos riesgos han generado consecuencias. Entonces el carácter dice, ojo compadre, no te metáis tan aquí, trata de bajar un poco tu dinámica y trata de ser un poquito más conservador. Entonces, cuando hablamos de trastorno de personalidad, esa persona no es capaz de poder mantener un orden en sus rasgos de personalidad y se empieza a ver afectado en su cognición, en su emoción, en su relación interpersonal y en su descontrol de impulso. ¿Se fijan? Entonces, por eso que es importante que ustedes conozcan la historia de la persona como para saber cómo tiendo a ser. Y acá un trastorno de personalidad paranoide es una persona que siempre va a estar suspicaz, siempre va a estar desde los 18 años, va a estar como muy pendiente de lo que me dicen, voy a tener pensamientos irracionales, como que estoy pensando de que, no sé, yo tenía un paciente que tenía sospecha, pero muy injustificada, de que su pareja, de que su esposa le estaba haciendo infiel con su sobrino. Sobrino tenía 27 años y él tenía 58 y ella tenía 57. Entonces este hombre empezó a buscar elementos para seguir sospechando y para poder cuadrar su hipótesis. Yo le decía, a ver, espérate, por lo general, ¿tú tiendes siempre a estar inseguro de lo que la gente hace? Sí, ok.
¿Tú crees que lo que la gente te hace es porque te quieren hacer daño? Sí. ¿Y cómo lo sabes? No, solamente lo sé. Pero ¿cómo tienes, como que lees a la gente, como que tienes la capacidad de saber? Sí, por supuesto, yo cuando veo a alguien sé perfectamente lo que me quiere decir. Ah, vaya, qué interesante. Entonces, en ese sentido, cuando tú ves a tu mujer que quiere, que va a estar siendo infiel, tú crees que o viste a este chico, a tu sobrino con tu mujer teniendo qué cosas? Veo que conversan mucho. Ah, chuta, y conversan mucho. ¿Y cuánto rato conversan? No, están horas ahí. ¿Y tú qué haces? No, no les digo nada. Ah, ok. ¿Y después qué pasó? No, vi unos fluidos botados en el suelo. ¿Qué fluidos? No, vi espermatozoides botados en el suelo. No te puedo creer. ¿Y en serio? ¿Cómo lo reconoces? Porque sé cómo es y sé cómo queda marcado. Ah, ok. Y eso no pudo haber sido a lo mejor una taza de leche o algún otro elemento que pudo haber quedado de la misma manera, porque hay muchas cosas que pueden ser iguales. No, yo estoy seguro porque eso lo agarro con que conversan mucho. Ok, estamos teniendo dificultades en la cognición, es decir, lo que yo creo que es lo asocio como algo real, cognitivamente. Después, en términos emocionales, me empiezo a sentir inseguro porque mi rabia la contengo, si bien es cierto, no voy y le digo, "Oye, hiciste algo", porque los paranoides por lo general son un poco miedosos, ¿no? Como que tienen miedo un poco a que alguien sea más agresivo que él. Entonces, lo que hacen es decirlo de manera muy cautelosa: "Oye, ¿qué pasó? Oye, aquí", como que no van directo al grano. Entonces, como no van directo al grano, la esposa se enoja y, oye, pero dime qué es lo que te pasa, qué realmente es lo que está sucediendo. No, es que yo creo que tú parece que mucha conversa, dime realmente qué es lo que está pasando. Y no es capaz de decirlo hasta que finalmente lo dijo por tirabuzón. Entonces, eso creó finalmente un grado emocional en términos de reprimir su emoción, que no es capaz de poder contener, o sea, no es capaz de poder expresar emocionalmente lo que verdaderamente le pasa, porque perfectamente le podría haber dicho eso, sabes que tengo mucha pena porque esto que pasó no me gusta y yo te quiero a ti y yo no quiero que compartirte con nadie y eso también me da rabia y por qué lo estás haciendo si yo nunca he sido infiel contigo. Nunca lo comentó de esa manera, entonces indudablemente que tiende a reprimir una emoción. En las relaciones interpersonales empezó a tener serias dificultades con la gente porque al fin y al cabo no confiaba absolutamente en nadie, porque él contaba esto y todo el mundo le decía de que estaba loco. Entonces, como estoy loco, ¿a quién le voy a contar? Y al fin y al cabo no tuvo dificultad de control de impulsos nunca, pero en realidad ya con dos criterios tenemos claridad que existe un trastorno de personalidad como tal. ¿Se fijan? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener presentes. El esquizoide un poco pasa un poco lo mismo en términos de que también va a tener dificultades, ¿cierto? Como no tiene la capacidad de tener una expresión emocional clara, ¿cierto? Y eso hace que las personas como que se sientan un poco incómodas porque cuando tengo pena no sé cómo expresarla, cuando tengo alegría no sé cómo expresarla, cuando tengo rabia no sé cómo expresarla, como que me retraigo. También es un grado de represión emocional. Lo que le va a pasar al sujeto va a empezar a tener consecuencias. Va a generarle malestar relacionarse con gente íntima porque ya no se sabe relacionar. Los que forman parte de su propia familia también incluso. Van a crear actividades que se hagan ojalá en solitario, van a tener dificultad en satisfacer sus necesidades más importantes. Por ejemplo, poco interés en tener experiencias sexuales y con otras personas. No disfruta de las actividades de ningún tipo. Por eso no tienen amigos y por eso se muestran como indiferentes a esto de que, oye, qué bien que lo hiciste ya ahí, o oye, ¿sabes qué? Estás como enojado. Bueno, ahí como que les da lo mismo. Y se muestran emocionalmente fríos, con desapego y con afectividad plana. ¿Se fijan? Entonces, este trastorno esquizoide, hay un gran personaje que es Frank Kafka, que él escribió un libro, uno de los libros que escribió en La carta al padre, y otro que se llama Metamorfosis, no sé si alguien lo conoce. Frank Kafka era una persona, cuando escribió La Metamorfosis, bueno, todos los libros que él escribió están relacionados con su propia vida. Y entre ellas, él como que sintió de que siendo esquizoide probablemente iba a ser rechazado finalmente por su familia.
y escribió un libro en términos fantasiosos, ¿cierto? Donde encontró que el hombre se empezó a transformar poco a poco en un escarabajo, y con todas las características particulares de cómo es la transformación o la transmutación de un hombre a un escarabajo, con un nivel de detalles tan significativo que por eso lo hace interesante el libro, ¿no? Y que finalmente la familia terminó rechazándolo y lo botó a la calle. Bueno, hay muchas controversias con respecto al libro, cómo se le ocurre a la familia votar a este hombre que se transformó en escarabajo a la calle. Bueno, él cuando se quiso casar, Franz Kafka, cuando se quiso casar, le escribió al padre lo siguiente, o le fue a hablar con el padre y le dijo, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que considerar que quiero la mano de su hija, que vengo a pedir la mano de su hija, pero tiene que considerar de que yo no disfruto mucho de las relaciones íntimas. No, yo prefiero la actividad en solitario. Voy a tener muy poco interés en la vida sexual con su hija. No disfruto de ninguna actividad, de hecho estoy haciendo un gran esfuerzo por conversar con usted. Yo no tengo amigos íntimos, no tengo la capacidad de poder sentirme alabado ni criticado porque no me importa nada y yo voy a ser súper frío. Yo no sé cómo el papá le dijo que bueno, porque al final se casaron, pero finalmente este hombre, lo que ocurrió fue que al momento de su muerte tenía un solo amigo y le dijo, por favor, quema todos mis libros. Todos mis libros, quiero que los quemen, no quiero que nadie los lea, son una cosa que quiero que se vayan a mi tumba. Bueno, gracias a Dios este amigo no le hizo caso, así que por eso tenemos algunas lecturas de él. Algunos fueron quemados, sí, pero no todos. Y logramos entender, digamos, el poder literario que tiene este hombre, pero claro, trabajar en solitaria funcionaba súper bien, pero en términos de relaciones interpersonales era muy complicado. Entonces, un trastorno de personalidad esquizoide como tal, sí, señor, así es. Entonces, ahí puede... Sí, dígame. El trastorno esquizoide entra también esa parte de que dice que es como una parte como antisocial, y también dentro de la No, parte también como del compulsivo, por el TOC, que ahí me confundo un poquito, profesor. No, el trastorno esquizoide no tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo ni con el antisocial. El esquizoide tienen que considerar que es una persona que, como no tiene una capacidad emotiva para poder expresar sus sentimientos y sus emociones a las demás personas, se cohíbe y prefiere estar solo. El problema, o sea, ahí no hay problema, el problema se suscita cuando tiene que relacionarse con las demás personas, cuando tiene que trabajar con alguien, cuando tengo que estar en contacto con otra persona. Es ahí donde genera el problema, y esa persona finalmente tiende a, no es que evite, porque hay un trastorno de personalidad evitativo, que es distinto. El evitativo evita las relaciones interpersonales porque tiene miedo a que le vaya a hacer algo. El esquizoide no es así. El esquizoide es una persona que, como no es capaz de poder expresar sus emociones como tal, ¿cierto? Siente de que los demás no le sirven, no son funcionales para él, entonces él prefiere trabajar en su propio terreno, ¿sí? El obsesivo compulsivo es una persona que tiene que ver, que está muy preocupado del control, es una persona muy perfeccionista y una persona que siempre tiene que funcionar en base a una necesidad que todo salga bien, ¿sí? Es una persona que quiero que todo salga perfecto, que todo sea ordenado, que tenga un orden determinado, y eso me permite tener un control, y por eso que se dedican a hacer las cosas tan minuciosamente que hasta que de repente pierden el tiempo en hacerlo tan bien, porque para ellos no ha quedado bien, porque siempre están preocupados de un detalle, más detalle, más detalle, que al fin y al cabo no logran terminar la tarea. Entonces, eso les genera un conflicto, el obsesivo compulsivo. Y el antisocial es una persona que rechaza y repudia a la gente y repudia las normas, y es una persona agresiva, una persona que tiende a mentir, tiende a engañar, una persona que es un estafador. El antisocial es una persona que cuando no le resulta algo se ofusca tanto y pierde tanto el control que puede terminar matando a alguien por un odio particular, ¿sí? Ahora, el trastorno antisocial tiene que necesariamente venir relacionado de otros trastornos, como el trastorno de la conducta disruptiva, que eso uno lo ve en un niño de 13, 14 años, cuando tiene un trastorno de la conducta disruptiva, o cuando tiene un trastorno negativista desafiante. Si ese niño cumple con esos trastornos, evidentemente que ese niño probablemente en la edad adulta va a tener un trastorno de personalidad antisocial, ¿sí?
Entonces, por eso es Profesor, súper importante, sí, dígame. profesor, disculpe, en este caso el trastorno antisocial se asimila a la psicopatía, ¿cierto? Porque yo leía que la psicopatía no aparecía en el DSM-5 y que era el trastorno antisocial que era el similar, ¿no? Sí, ojo, el psicópata, ¿cierto? No es un trastorno de personalidad. El psicópata, y no está en el DSM-5 porque precisamente los trastornos de personalidad tienen que ver con un cuadro más bien de inestabilidad emocional. El antisocial se inestabiliza, se descompensa, como que le da rabia, como que no sabe contener, porque tiene la sensación de que nada es tan bueno como él. Entonces, incluso el trastorno de personalidad narcisista, que como que piensa que es el mejor de todo. Pero el psicópata es una persona que tiene tan controladas sus emociones, es una persona que es capaz de poder idear algo tan espectacular que son capaces de poder crear masas de equipo delictual. Y él nunca se va a ir preso, jamás. El psicópata es una persona que es gestora de hacer algo y finalmente los que caen son los que tienen inestabilidad emocional. Entonces, el psicópata está dentro de un cuadro más bien perverso. Y ahí yo les recomiendo que leanse a Otto Kemper cuando Otto Kemper habla de lo que es eh, los trastornos estructurales de la persona. Y ahí tenemos, dentro de los diagnósticos estructurales, tenemos al neurótico, tenemos al límite y tenemos al psicótico. Eso dentro de una estructura natural. El psicótico, es no psicópata, sino que psicótico es una persona que tiene delirio, alucinaciones, donde tiene pérdida de juicio de realidad. El límite es una persona que tiene confundida el juicio de realidad, que a veces sí y a veces no. Y el neurótico somos todos nosotros, como que todos andamos inestables, como que siempre andamos preocupados de algo. Pero después viene otra parte del diagnóstico estructural de Kemper, donde aparecen los perversos, ¿sí? Y dentro de los perversos está el psicópata, ¿sí? Entonces, en ese sentido no entra, digamos, en el DSM-5 porque no está, el DSM-5 habla básicamente de trastornos que tienen que ver con el estado anímico, ¿cierto? Con una dificultad para relacionarme interpersonalmente, y los psicópatas no tienen dificultad para relacionarse interpersonalmente. Son personas muy seductoras, son personas que son capaces de poder llegar a un objetivo siendo una persona muy amigable contigo, pero al fin y al cabo lo que están haciendo es tratar de diseñar un elemento que hace de que eso finalmente atente contra una sociedad, ¿sí? Otto Kemper, dijo profesor, te hacía cargo usted. Otto Kemper, sí, exactamente. Otto Kemper, perfecto. Ahora, profe, ¿Sí? disculpe que le hagan, solamente para aclarar, por ejemplo, acá usted hace una distinción en el DSM-5, ¿cierto? De los trastornos como tal, ¿cierto? Y ahora ¿Sí? estamos tratando los trastornos de la personalidad, ¿cierto? Que es un grupo distinto. Sí. En ese sentido, ¿cómo yo podría identificar cuál sería la diferencia más sustancial para que algo me lleve más a un trastorno de personalidad, más que a un trastorno como tal? Así entonces, porque a veces como Claro. que se parecen, de hecho, ahí recién estaban hablando y como, oh, sí, como que se parecen. Ojo que para que tú y todo el mundo lo sepa, todos los compañeros lo sepan, siempre que voy a tener un trastorno del estado del ánimo, o un trastorno ansioso, o un trastorno bipolar, o un trastorno esquizofrénico, o cualquier tipo de trastorno que no esté dentro del trastorno de personalidad, va a haber una convivencia con un trastorno de personalidad. Siempre. Mm, ¿Sí? Por eso que el diagnóstico multiaxial te dice, eje 1, trastornos mentales, eje 2, trastornos de personalidad, eje 3, trastornos médicos, eje 4, problemas con la familia, eje 5, el valor. Entonces ahí como que te hace un cuadro mucho más claro, entonces tú puedes decir, esta persona está con depresión, pero su depresión podría estar relacionada con una estructura de personalidad, con un estilo de personalidad o con un trastorno de personalidad evitativo. Entonces, como que te hace más sentido, ¿no?
sea, una persona está depresiva, ya, pero ¿por qué está depresivo? ¿Por qué siempre no tiene ganas de ser? Claro, porque una persona que tiende a evitar las relaciones interpersonales, siente de que sus emociones no son bien clarificadas, como que no me entiende el mundo, entonces me voy a suelo, me voy a un problema de síntomas depresivos. Entonces, pueden convivir perfectamente bien, entonces tú ya entiendes, mira, sabes que tu depresión probablemente está relacionada porque no has sabido poder relacionarte con la gente. Y esto de que no te relacionas con la gente porque toda tu vida has reprimido tus emociones, po, hombre. Y entonces la gente dice, oh, de veras. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Bueno, veamos, vamos a tratar de reducir la sintomatología, vamos a tratar de trabajar tu depresión primero y después trabajamos tu dinámica de personalidad, porque la personalidad, como está arraigada, como ya está formada, es bastante difícil poder trabajarla. Porque yo tiendo a ser de una manera particular. Aunque sé que está mal, tiendo a ser de una forma particular. ¿Sí? Entonces ahí lo que uno tiene que enseñarle al paciente es decir, cuidado con la intensidad y duración de tus emociones. ¿Sí? Y ahí funciona mucho la terapia racional emotiva de Albert Ellis. O bien la terapia de la Marshall Linehan, que es la DBT, que es la terapia conductual dialéctica que se trabaja para los trastornos límite de personalidad. ¿Te fijas? Entonces, sí van a estar, tú tienes que considerar, incluso deberías decir lo siguiente, ya, tengo un cuadro, depresión mayor o bipolaridad, pero algo más debe haber en su personalidad, ¿qué será? Y ahí uno empieza a investigar. Chuta, ¿cómo tiende a ser en términos, en términos interpersonales? ¿Cómo están tus cogniciones? ¿Tiendes a malinterpretar por lo general? Ahora, ojo, y aquí se confunde un poco la dinámica. Fíjense en el trastorno paranoide. Tienen que considerar un diagnóstico diferencial. Una persona que esté en un estado como una personalidad distinta a la que suelo ser por un tema médico, por un consumo de sustancia o por un rasgo asociado a una minusvalía física, tengo que primero determinar esto primero. ¿Sí? Si yo tengo una sensación de suspicacia o siento de que me están persiguiendo, que me van a hacer algo por un daño en el sistema nervioso central, claro, tengo que descartar primero lo médico para poder determinar finalmente si es trastorno de personalidad o no. Lo mismo con el consumo de sustancias. Esta persona está siendo muy paranoica y anda súper pendiente de que lo van a pillar o de que están haciendo algo en contra de él. Pero bueno, ¿qué estás consumiendo? ¿Estoy consumiendo cocaína? ¿Cuánto tiempo llevas consumiendo cocaína? Entonces tengo que descartar eso. Y básicamente cuando tengo una minusvalía física, ¿cierto? Cuando tengo, no sé, una discapacidad auditiva, cuando no escucho algo y estoy pensando de que alguien me está diciendo, o tengo a lo mejor discapacidad auditiva, no es que, no es que no tenga audición, sino que parte de mi audición no es 100% buena, tiendo a malinterpretar lo que me dijo la otra persona y lo interpreto como algo negativo porque no alcancé a escucharlo bien. Claro, generaste un rasgo de personalidad paranoide producto de tu problema auditivo. ¿Se fijan? Entonces hay que considerarlo. Claro. Ahora, con el esquizoide, los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener es que primero pensemos si hay un trastorno delirante, porque una persona esquizoide es una persona que siento de que mis afectos no son considerados buenos y siento de que no soy capaz de poder llegar de manera empática a las demás personas, pero probablemente es porque está relacionado por un trastorno delirante, por una esquizofrenia, o por una bipolaridad del tipo depresivo, o con algún síntoma psicótico. E incluso el trastorno del espectro autista. Ustedes se fijan, un autista podría cumplir exactamente todos los criterios de un trastorno esquizoide. Es decir, una persona que no le interesa disfrutar las relaciones íntimas, que empieza a trabajar la actividad en solitario, que se muestra poco interés para tener ninguna relación con otra persona, no disfruta de las actividades, pero el autista, en cierto modo, lo que está haciendo es que yo, en mi sensación de no saber lo que está pasando conmigo, prefiero no meterme con el otro porque el otro no me va a comprender. Pero eso viene de antaño, viene desde la infancia. El autismo se puede pesquisar desde la infancia. ¿Desde cuándo que tú tienes dificultades de contacto interpersonalmente ahora que eres grande? ¿Desde cuándo que lo haces? No, desde que yo era chico.
¿De qué edad? Desde los 2 años, según mi mamá. Ah, ya, pues entonces tú tienes un trastorno autista, no tienes un trastorno de personalidad esquizoide. ¿Se fijan? Entonces, por eso es súper importante considerar estos diagnósticos diferenciales. Entonces, en ese sentido, considerar el esquizotípico, ahí están todos los criterios, ¿cierto? También considerar que el diagnóstico esquizotípico, acuérdense que el esquizotípico es una persona que tiene dificultades de relaciones interpersonales porque tiende a ser bizarro, es decir, como que tiene ideas de referencia. Una idea de referencia es como cuando voy caminando por la calle y veo a una pareja conversando tranquilamente y me digo, ah, estos gallos están hablando de mí porque ando vestido de tal cual forma. ¿Y de dónde sacó eso? Son pensamientos súper irracionales, como que tiende a confundir, a distorsionar la realidad, o más que la realidad, tiende a confundir sus ideas de lo que está viendo. Que ojo, no tiene que ver con un delirio, sino que tiene que ver con una idea en particular. Creencias de que algo mágico va a ocurrir, sensaciones como que creo un poco en la telepatía, como que creo en el sexto sentido, entonces como que siento de que algo están hablando de mí porque alguien sabe mucho de mí. Entonces eso tiene que ver con un trastorno esquizotípico de la personalidad. Una persona que finalmente no se interrelaciona mucho con la gente porque la gente se da cuenta de que no es capaz de poder llegar apropiadamente a la persona y además con un nivel de comportamiento extraño, ¿cierto? Y un aspecto particularmente peculiar, ¿cierto? Excéntrico, hace que la gente inmediatamente diga, oye, ¿qué onda? Pues de hecho, no tiene amigos íntimos porque claramente cuando conversa siempre dice algo completamente fuera de foco. Están hablando, no sé, de un tema familiar y la persona llega, oye, ¿y cuándo vas a buscar lo que te pedí hace 3 días? No, luego, sí, porque lo que ustedes están hablando me compete lo que yo necesito. Pero ¿por qué te va a competir? Sí, porque en realidad ustedes están hablando de un tema familiar y ustedes me están diciendo que tratan de buscar temas que no tienen nada que ver con una conversación coherente. Entonces, esa persona finalmente tiende a generar ansiedad, ¿cierto? Con las demás personas. Va a disminuir incluso con la familia porque ahí tiene un poquito mayor de confianza, pero siempre se va a asociar a ciertos miedos y ciertas estructuras paranoides también, ¿sí? Ok, el diagnóstico diferencial se va a relacionar cuando hay algún síntoma psicótico. Solo así. Del grupo B tenemos el trastorno antisocial, ahí están los criterios, ¿cierto? Una persona que realmente engaña, que tiene irritabilidad, cuando no le resulta algo, puede reaccionar muy agresivamente, no tiene remordimiento, no hay sentimientos de culpa, una persona que está en contra de todo. Bueno, claramente esto está determinado, se tiene que diagnosticar a la edad de 18 años, pero tiene que haber existido un trastorno base antes, un trastorno de la conducta disruptiva, un trastorno de negativista desafiante, por ejemplo, que claramente tendría que seguir esos pasos para llegar al trastorno antisocial. El límite ya lo conocen bastante bien, problemas de inestabilidad emocional grave, es decir, como que pierden el control de sus emociones, son personas que en realidad tienden a tener mucho contacto afectivo, pero ese mismo contacto afectivo se puede transformar en un contacto agresivo. ¿Por qué? Porque pienso algo bien de ti, pero al mismo tiempo estoy pensando algo mal de ti, o sea, tienden a idealizarte al principio y después te devalúan, pero considerablemente sin motivo aparente. Personas que ahí ustedes pueden sacar preguntas de dónde proviene esto, desde cuándo. Bueno, probablemente porque el padre o un padre muy laissez-faire o un padre muy autoritario podría generar una hija con un trastorno de límite de personalidad. Un padre muy autoritario, una persona muy rígida, donde nunca va a estar, nunca va a haber validado a su hija como tal, y esa poca validación ella va a tener la necesidad de validarse con un otro, y lamentablemente ese otro nunca va a cumplir sus expectativas, entonces siempre va a tener una dificultad emocional y por tanto una relación interpersonal súper limitada o muy complicada. Y al mismo tiempo, este padre laissez-faire, como que si hay un padre que deja ser y que sí, mijita, haga todo lo que usted quiera y que no le pone límite, que no pone ninguna posición, y tenemos una madre muy autoritaria, también aumenta la probabilidad de que esa persona tenga un trastorno límite de personalidad. ¿Sí?
Después, el histriónico, bueno, ahí tenemos que entender que una persona histriónica también podría estar pasando por una problemática en la etapa del desarrollo, donde el padre o la madre no le ha entregado los estímulos correspondientes. Esa persona siempre va a querer va a querer ser el centro de atención, pero además de eso, va a buscar elementos que le permitan llamar la atención y por lo general suelen ser comportamientos sexualmente seductores o provocativos, ¿sí? Y en ese sentido, lamentablemente, las personas que se encuentran con personas con este trastorno de personalidad creen que pueden llegar a otras cosas, ¿no? Que pueden llegar a la vida sexual, y cuando ya se encuentran en una posición donde quiere él o ella tener algo sexual, la persona con el trastorno histriónico, no, hasta aquí nomás llegó. Bueno, pero ¿cómo me dijiste que querías tal cosa y tú me insinuaste y me seduciste y qué sé yo? No, la idea del histriónico es tener, lograr el centro de atención con las herramientas que utilice, pero mi interés no es llegar a una satisfacción sexual. Mi interés verdadero está relacionado con que yo sea el centro de atención, nada más. Por eso la gente se tiende a confundir. El narcisista es una persona que realmente, estoy avanzando porque en realidad esto ustedes lo pueden leer, entonces básicamente lo que quiero decir es una persona que acá tiende a ser alguien que se siente con una autoestima, una autoimagen y una autoeficacia muy grande. El problema está que utiliza mucho el resto para tu beneficio, y cuando tú, narcisista, dejas de admirar a la persona, como que te suelto, o te boto, o te pisoteo, o ya no me sirves, ¿sí? Entonces siempre están utilizando a las personas para su beneficio. Esos narcisistas podrían, eventualmente, en base a su historia de vida, llegar a ser psicópatas, sí, eso sí. Yo creo que hay unos libros que no les he mandado que tienen que ver un poco con las personas que tienden a manipular, ¿no? Las personas que son manipuladoras, hay un libro que se llama el lado oscuro de la psicología y la manipulación. Lo tengo en todos mis libros, ¿cierto? Y creo que sea interesante para leerlo, porque cuando una persona logra manipular, va a utilizar estrategias tan complejas que uno no se da ni cuenta, pero cuando ya te das cuenta, es como que sientes chuta, como que te sientes desnudo frente al otro, y el otro ya se fue y ya lo perdiste de vista. Entonces, en ese sentido, hay que tener consideración y aprender un poquito de eso. Y del grupo C tenemos el evitativo, y aquí diferencia con el esquizoide. El evitativo tiene un patrón dominante de inhibición, así como que se inhiben socialmente, como que se sienten verdaderamente incómodos porque sienten de que las otras personas van a cometer algún hecho dañino, ¿cierto?, para él. Entonces, finalmente evitan los conflictos porque tienen miedo a la crítica, tienen miedo a ser desaprobados, tienen miedo al rechazo. Por eso evito los conflictos. Distinto al esquizoide, que en realidad era porque yo no sabía expresar bien mis emociones y por eso no caía bien en las demás personas, entonces tomaba la decisión de tomar distancia. Acá el evitativo tiene un temor a la crítica, no me gusta que me digan algo que no me gusta. Entonces se muestra un poco dispuesto a establecer relaciones íntimas, ¿cierto? No quieren tener relaciones estrechas porque se sienten avergonzados, les preocupa ser criticados nuevamente, les preocupa el rechazo frente a situaciones sociales, no les gusta ser el centro de atención, prefieren ser como bajo perfil estas personas, precisamente por lo mismo. Y el dependiente es una persona que claramente cree la necesidad de estar siempre en contacto con alguien. No son capaces de tomar una decisión por sí solos. Siempre tienen que estar preguntándole cómo lo hago, para dónde voy, qué tengo que hacer. Y siempre tienen que estar en contacto con alguien para poder ayudarlos a tomar una decisión determinada. Entonces, finalmente son personas que no logran llegar a proyectos, no consiguen nada, a no ser que alguien se lo esté diciendo. Y es bastante preocupante. Y el obsesivo compulsivo, claramente acá está relacionado con una persona que quiere tener un orden, un perfeccionismo alto y un control. El problema de estas personas que se preocupan en tantos detalles que pierden el tiempo y pierden el objetivo, digamos, de lo que es una actividad más importante. Muestran un perfeccionismo muy alto, se dedican muy exclusivamente a su trabajo y a la productividad. En realidad, las actividades de ocio y los amigos se excluyen, ¿cierto?
porque en realidad prefieren hacer lo que están haciendo, entonces como que dejan de tener un grupo amistoso o una necesidad de satisfacer sus necesidades distintas a las que quieren que tener con su nivel de perfeccionismo. Profesor, Sí, dígame. está también esto asociado a la excesiva limpieza, porque yo estuve en una casa compartida con una persona, pero que ¿Ya? limpiaba 2 veces el baño, restregaba 2 veces el baño. No, que podemos hacer cada día, no, todos los días restregar el baño, todos los días, todos los días, todos los días. Como de ese tipo de características. Que esto Ya. tiene que estar limpio, que haya polvo. Eso es de ese tipo también va dentro un poco de eso, de ese grupo. Puede caer dentro del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, pero tú lo que tendrías que preguntarle a esa persona, ¿por qué quieres tener el baño limpio? ¿Porque te vas a contaminar o porque sientes que tienes que tener un orden en particular? Si La es porque se va a... persona, por ejemplo, yo le dije, ¿por qué dice que, por qué hay que mantener todo? Llegué a hacer más preguntas esas, pero quiere mantener todo limpio. Ya, pues había que hacer la pregunta en realidad, porque esto de tener todo limpio tiene que tener un motivo, y el motivo está relacionado, quiero tener todo limpio porque me gusta ver ordenado, o porque siento que me voy a contaminar. Y esa es la diferencia entre el obsesivo compulsivo de la ansiedad versus el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. ¿Sí? La persona obsesiva compulsiva desde la estructura ansiosa tiene temor a que algo terrible le pueda ocurrir, por eso tienden a hacer cosas de manera compulsiva. ¿Sí? Distinto al obsesivo compulsivo, que es como trastorno de personalidad, yo dejo el baño impecable todo el tiempo porque en realidad así considero que la casa está bien. Ya, trastorno de personalidad, ¿sí? Porque tiende a ser así. Pero no hay una ansiedad de por medio, ¿se fija? Entonces, por eso es súper importante ver la diferencia entre estos dos trastornos. Pero esto es lo más relevante, ¿no? Y en cierto modo, lo importante es que acá el obsesivo, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, se convierte en una persona muy avara, ¿no? Como que todo lo tiene que tener acá acumulado, porque básicamente eso podría servir para una catástrofe futura, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los trastornos obsesivos-compulsivos de personalidad tienen esa estructura y claro, no son muy funcionales a la larga. Eso es la materia, chiquillos. ¿Ya? El Bien, profesor. Sí, que ¿cómo es lo que han sabe visto? que, pero no se puede confundir con otro tipo de trastorno este tipo de, que no se me haya, que no sé, porque puede ser, hay trastornos como muy similares a uno a otro, entonces, Por eso tienen que fijarse bien en los criterios, tienen que entender a lo que les dije, tienen que entender un poco que los criterios son fundamentales para el diagnóstico, pero si ustedes no les cuadra el criterio, en la prueba aparece que ustedes hagan preguntas como para poder, estas preguntas me permiten saber, ya la persona quiere saber con certeza, si yo hago una pregunta determinada, probablemente logre tener un diagnóstico. ¿Sí? Bien, chiquillos y chiquillas, vamos a descansar. Cualquier pregunta que tengan me la hacen por correo y nos vemos la próxima semana. Chao, ya, profesor, profesor, que tenga un buen descanso. tenemos Muchas un Gracias. buen día gracias. mañana para todos ustedes, Gracias, compañeros. profe, que esté bien. Eso, Chao. Chau, chau. felicidades. Feliz Buenas día. noches, compañeros. Chao, Compañeros chao, que también. estén muy bien. Chao. Chao, chao.